Conectados con el medio ambiente por Radio Amiga FM 100.7 de Calbuco, un espacio dedicado a la concientización ambiental con importantes invitados de nuestra comuna frente a la responsabilidad que tenemos como ciudadano con el medio ambiente. Todos los lunes a las 18:30 horas, con repetición los sábados a las 16 horas y domingos a las 20 horas. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional. Nuevos auditoras de Radio Amiga FM 100.7, aquí en la ciudad de Las Aguas Azules. Ya estamos en un programa que es promovido, ¿cierto?, a través de la radio. Este es un programa que lleva por nombre Conectados con el Medio Ambiente, por Radio Amiga FM 100.7. Bueno, este programa, este espacio, ¿cierto?, que es dedicado a la concientización ambiental. Tenemos invitados también, ya le vamos a estar presentando al invitado del día de hoy, de este primer programa. Todo esto frente a la responsabilidad que tenemos, ¿cierto?, cada uno como ciudadano con el tema ambiental, que últimamente siempre, ¿cierto?, se está tocando este tema ambiental y cada día preocupa más también. Este es un programa que llega, ¿cierto?, hasta sus hogares, que es financiado este programa por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional, un programa que va a ir todos los lunes a las 18:30 horas, con repeticiones también los fines de semana, los días sábados a las 16 horas y domingo a las 20 horas. Para ello ya estamos también con este programa, lo vamos a hacer aquí con Carolina Sandoval, ¿cierto?, que es profesora de Ciencias Naturales y Biología y magíster en Educación Ambiental. Así es, Daniel. ¿Cómo estás? Aquí estamos en un nuevo desafío, en una nueva iniciativa que también es importante que nuestra comunidad, ¿cierto?, se entere de todo lo que está hoy en día en boga, ¿cierto?, en las noticias, en los medios a nivel nacional y local, ¿cierto?, y por supuesto de una manera mundial. Ya el tema de el impacto ambiental nos afecta mundialmente, valga la redundancia, ¿cierto?, pero también de alguna u otra manera llega a nuestra localidad y con diversas situaciones que muchas veces, hace muchos años que ha ido ocurriendo, ¿cierto?, no nos habíamos percatado y que cada día por los medios y muchas veces también somos testigos, ¿cierto?, de lo que está ocurriendo. En ocasiones podemos ver que el clima está cambiando, podemos ver que nuestras playas están contaminadas. Yo sé que en nuestra comuna, ¿cierto?, hay una gran preocupación sobre este tema, que no es de ahora, sino que se ha venido arrastrando de muchos años, como te había comentado. Y hoy en día, a nivel mundial, ¿cierto?, hay una preocupación muy, muy importante sobre el medio ambiente, lo que está ocurriendo, porque los responsables somos nosotros. Ya sabemos que nosotros somos los responsables de lo que ocurre ambientalmente, pero ¿nos hacemos cargo? Y esa es la gran pregunta, ¿cierto?, que tenemos como ciudadanos. Ese es el punto, es algo bastante igual contradictorio, porque nosotros vivimos aquí, ¿cierto?, pero no nos hacemos cargo en el fondo de lo que pasa en nuestro entorno en materia medioambiental. Estamos aquí también con nuestro primer invitado, don Raúl Cárdenas Maldonado, que es el director de la Escuela Rural de Pargua y agente participativo del Comité Regional de Educación Ambiental, 10ª región. Don Raúl, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación, especialmente a Carolina. Sí, el tema ambiental es interesante abordarlo desde una mirada bastante panorámica, porque todo en realidad tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Exacto. Como decía Danilo, yo he participado porque este año tuve que dejar el Comité Regional de Educación Ambiental por problemas de tiempo, más que nada, que es una pega también muy que lleva mucho tiempo, y además uno tiene que estar preparado y preparándose siempre para estar a la par con los demás colegas. El Comité Regional de Educación Ambiental es la prolongación de
de un comité que se formó en el año 2002 Ya. en Anticura, en una reunión de profesores. Y vimos en ese entonces que a nivel regional no había ningún ente coordinador de las actividades ambientales de la región. Entonces, la mayoría de nosotros que éramos profesores, que estábamos asistiendo, planteamos la situación al Ceremi de Medio Ambiente en ese tiempo y al de Educación. Raúl Arteaga, me acuerdo, por Medio Ambiente, y alguien que en este momento se me va el señor Delgado del Ministerio de Educación. Y bueno, dijeron ellos, ya que existe tanta la preocupación para coordinar algo, empecemos acá. Y nombremos acá un grupo de personas que lo primero que tiene que hacer es una política regional de educación ambiental, que tenga sus principios, que tenga la línea a seguir y que le dé el paraguas protector a todas las actividades que se hacen en todas las escuelas de la región y que no tienen ninguna relevancia, podríamos decir así, en la ciudadanía o en el mundo que nos ve o que nos escucha. Y se formó ahí una comisión. Pero, don Raúl, esta iniciativa, si bien surge, usted me comenta, ¿cierto?, principalmente de profesores. Sí. ¿Cuál fue la problemática que observaron como mirada, cierto, y lineamiento a seguir, cierto, para poder formar este comité? Porque tuvo que haber alguna acción o algo que observaron. Algún evento determinante. Claro, porque bueno, no surge de la nada. Claro. O sea, de partida, toda la gente que estaba ahí estaba convocada como profesores que hacían educación ambiental. Uh-huh. Y eso significaba especialmente la realización de talleres ambientales y que tenían que ver especialmente con la instalación aparte de los talleres, con la instalación de empresas en distintos lugares donde están ubicadas las escuelas, y que se empezó en ese momento a hacer los estudios de impacto ambiental. Entonces, como para que la gente tenga más conciencia de qué es lo que hace un estudio de impacto ambiental, cómo poner las observaciones o cómo poner las dificultades, había que informarla, claro. ¿No es cierto? Y la gente tenía que estar preparada para eso, y los profesores eran los más idóneos como para hacer la capacitación o la educación en los lugares en que estaba. Es la bajada más directa, claro, a la ciudadanía en este caso. Después apareció también, posteriormente a eso, no sé si en el mismo momento o no, pero el asunto de los cisnes de Valdivia. O sea, también en ese momento empezó a aparecer lo que fue el gran problema que hubo de la muerte de los cisnes en Valdivia. Pero esos cisnes emigraron y llegaron, creo que... Claro, llegaron a distintos lugares, pero una de las causas principales fue el término de una plantita que se llama el luchecillo, claro, que no afloró más en el subsuelo del río, y porque se estaba vertiendo al río, ¿no es cierto?, sustancias que lo mataban, que no lo dejaban crecer por la empresa que estaba en ese tiempo algo de papelera, de la celulosa. Sí. Ese fue una de las cosas, pero en general el comienzo fue como para coordinar toda la actividad ambiental que hacían los colegas en distintas partes de la región. Principalmente entonces para informar el impacto de las empresas. Y obviamente lo que arrastra, ¿cierto?, en temas de emanación de gases y... Claro, porque en Pargua, por ejemplo, lo que pasaba en ese tiempo, se había instalado la empresa en este momento DuPont, que era Danisco en ese tiempo, y que ellos empezaron a vertir el agua, las aguas servidas en un riachuelo que se llamaba Madrinaje. Uh-huh. Y en la salida del riachuelo, en el borde costero, donde se junta el agua dulce con el agua salada, se instalaban los botes de los pescadores de Pargua. Yeah. Y ellos vieron que toda la parte de fierro, o sea, salía una mancha lechosa por el río. Por supuesto. Y todos los fierros de los botes, los motores, las hélices y todas esas cosas, los timones, se echaron a perder. Entonces esa fue como una advertencia. Y ahí empezó un poco los estudios de impacto ambiental en la zona de Pargua por las empresas que se fueron instalando. Ahora, y eso me llevó a mí también a tomar Don Raúl, ¿es preocupante ese tema o la convivencia que tienen que tener las empresas con la comunidad? Siempre está la pelea ahí de cómo o de qué manera se hacen los estudios de impacto ambiental. Claro. Cuáles son los detalles que se ven en ese momento y cómo una empresa finalmente, digamos,
aunque no quiera, me imagino que ninguna empresa quiere contaminar, pero sí pasan a llevar, digamos, los derechos de la población, de la gente, de los vecinos que están ahí. Y lo más importante, Danilo, de la fauna, la flora y la fauna del sector, porque muchas veces, claro, uno habla de impacto ambiental a nivel de ser humano, pero ¿qué pasa con las especies endémicas de nuestro sector? Y en este caso, bueno, como ya tomaste el tema de las empresas, ¿cierto? Las empresas también tienen un departamento de educación ambiental, ¿verdad, don Raúl? Sí. Que yo creo que usted maneja un poco, ¿cierto? Como estuvo familiarizado con este tipo de temas, ¿cierto? Toda empresa debe tener una persona o un departamento encargado del medio ambiente. Sí. Lo que yo debo decir de Pargua, así que en ese momento esa fue una alerta que la población lo tomó muy bien y reclamó los derechos que le correspondían, y la empresa tuvo que pagar los daños que se habían causado por vertir los residuos líquidos en un riachuelo. Posteriormente, bueno, hemos tenido problemas también con algunas empresas del sector y especialmente con las comunidades indígenas que están allí, especialmente por los ruidos, por los olores, y que eso de alguna manera se ha ido mitigando, pero no en su totalidad tampoco ni un 100%. O sea, siempre una empresa va a molestar o va a deteriorar o va a tener un impacto sobre el ambiente. Y como dice Carolina, especialmente en lo que es la fauna y la flora. Y en Pargua hay un sector donde hay especialmente una fauna muy rica en aves y flora de árboles que son endémicos del lugar. Y afortunadamente la empresa Skretting en este momento tiene un sector bastante grande cerrado con ese tipo de plantaciones que la cuida muy bien. Eso con respecto a lo que tiene que ver con los impactos en la fauna y la flora. Pero como decía Carolina hace un rato, la racionalidad ambiental tiene que ver también con de qué punto estamos mirando los deterioros del medio ambiente. O sea, también tenemos que ver la parte cultural de repente, porque también eso es medio ambiente. El hecho de nosotros haber vivido durante mucho tiempo en un lugar y tener las costumbres que nos hicieron crecer en el buen sentido de la palabra, se debe a algo, se debe a la autosuficiencia que tenían las familias antiguas en los lugares donde están hoy día más poblados y donde ellos se autoabastecían. Y se autoabastecían sin deteriorar mayormente al medio ambiente, porque era una economía de sustento y que se realizaba exclusivamente para eso. No era para producir y producir y producir y vender y ganar plata. Era para sustentar la vida. Claro, y eso es lo que de alguna manera como que se está dando vuelta ahora. Y ahora se habla mucho de sustentabilidad y de que tenemos que trabajar para la sustentabilidad justamente para no perjudicar a las futuras generaciones, y algo que, como don Raúl señala, ¿cierto?, estaba innatamente en nuestros ancestros. En nuestros abuelos. En nuestros abuelos, claro. Nuestros padres incluso. Donde vivían, ¿cierto?, de lo que sembraban, de lo que cosechaban. Claro, los recursos netamente propios. Sí. O sea, hacíamos un buen uso de los recursos naturales, que hoy en día nos estamos prácticamente informando a la gente de que tiene que cuidarlos, porque lamentablemente esto se ha vuelto un tema económico. Y o sea, si vemos un poco más allá, nuestros recursos están también siendo intervenidos, que también es un impacto ambiental. Si nosotros vamos al supermercado, por ejemplo, yo compro el tomate larga vida o cualquier otro tomate, ¿cierto?, que esté... Todo el año tenemos tomate en el supermercado, en las tiendas, en cualquier lugar, pero sabemos que el tomate en sí tiene una temporada. Si nosotros llevamos a un invernadero, qué sé yo, que eso más adelante yo creo que vamos a estar con otros invitados que nos hablen, ¿cierto?, de los cultivos y de sus recursos en sí, que ellos mismos cultivan, ¿cierto?, y trabajan, y no están siendo intervenidos. Estos son los famosos alimentos transgénicos. O sea, yo estoy hablando, es un ejemplo, ¿cierto? Sí. Asimismo las manzanas y asimismo todo lo que, las hortalizas y todo lo que nosotros consumimos a diario. Por eso que hoy día existe una gran corriente de ver lo orgánico en lo que son los productos agrícolas. O sea, tienen un valor agregado y buscamos a los superalimentos que existen en nuestras comunidades. Sí. O sea,
Nos hablan del maqui, del Claro. calafate, del Que cauchado hoy y en todas esas día, cosas cierto, nos ayudan que en algunas partes los tenemos, pero hoy día se le está dando la importancia que nuestros ancestros antioxidantes. lo tenían desde hace mucho tiempo atrás. Claro, Las mismas abejas, la miel. sí. O sea, ¿qué pasa con las abejas hoy día? O sea, hay sectores donde las abejas se mueren. ¿Y por qué se mueren las abejas? Porque van a las flores, especialmente de las grandes siembras de trigo, de papa, que están fumigados por tóxicos, y se mueren. Entonces hay lugares donde la abeja se va a desarrollar y en otros no. También falta educación con respecto a eso, porque no puede ser que en Antofagasta, ¿no es cierto?, encuentren un enjambre en un lugar y lo quemen, porque eso fue lo que pasó. Exactamente. O sea, no hay conciencia de cuál es la importancia que tiene la abeja, especialmente en la parte alimenticia, que es la producción de alimentos, pero también la otra parte que es la de estar transportando las semillas de polen en polen y dar la vida a las plantas. O sea, en el fondo hay poca información en realidad en todos esos temas de cómo cuidar nuestros recursos, el medio ambiente y lógicamente eso nos está afectando hoy día. Decía Caro que esto se está mirando más por el lado económico. Sí. Y no realmente para preservar nuestro territorio, nuestra tierra. Y hay cifras alarmantes, como yo conversaba Sí. con Carolina antes. O sea, yo tengo un amigo y compañero del comité que es Gonzalo Mardones, profesor de la Universidad de los Lagos en Osorno, que estuvo haciendo un doctorado en Nueva Zelanda, y él en su presentación última en una escuela de invierno, porque el comité organizaba las escuelas de invierno y organiza las escuelas de verano. Las escuelas de invierno, escuelas ambientales de invierno se realizan en la Universidad de los Lagos en Osorno, y las escuelas ambientales de verano se realizan en la Universidad Austral de Puerto Montt. En vacaciones de invierno, y la Universidad Austral lo hace los primeros 15 días de enero en Puerto Montt para que todo el mundo se informe y pueda optar a eso. Vía internet se puede inscribir y puede ir. Y aparece gente, por ejemplo, grandes expositores que traen distintos temas. Y Gonzalo decía, en esa exposición que él hizo, en un momento determinado, nosotros colocamos un corte en lo que es la cantidad de alimentos que necesitamos y la cantidad de alimentos que está la tierra dispuesta a producir, y no tenemos los alimentos para alimentar a toda la población del mundo. Si no fuera por las grandes reservas que tenemos, por todos los alimentos transgénicos que dice Carolina que existen. Si nosotros hiciéramos un corte hoy día, hoy día toda la población del mundo se va a alimentar con el alimento que se produce hoy día. No va a alcanzar. Y ese es uno de los grandes temas, y suena dramático, pero es así. Sí. Es así, lo mismo que se está diciendo hoy día. O sea, si no hacemos nada en educación ambiental o en cuidado del medio ambiente al 2030, ¿qué vamos a tener? ¿Vamos a colapsar? Claro. Suena medio O sea, terrorífico, pero hay que darle la importancia que tiene. Bien fea la O cosa. sea, en el fondo esto, mirando los diferentes lados, todos tenemos responsabilidad respecto a esto, porque no hay que ser también majaderos ya que las empresas, No. pero sí, por supuesto, la población, Sí. nosotros, ¿cierto? Estamos y tenemos que estar conscientes de que esto es un problema actualmente grave, ¿cierto? Y por eso que también se hacen este tipo de programas y espacios en la radio para poder, de alguna manera, fomentar, ¿cierto?, la educación ambiental. Sí, porque como yo comentaba igual anteriormente, muchas veces cuando se habla de problemática ambiental, uno siempre centra su mirada en contaminación. Claro. ¿Ya? Y la mirada ambiental no solamente es contaminación, ya, sino que también tiene una serie de temas, como por ejemplo de mantener, cuidar, que si yo ya mencionaba el tema de la flora y la fauna, ¿cierto? La parte económica también, y es un tema netamente social, ¿ya? Social y de racionalidad en sí, ¿cierto? Que la racionalidad habla también de la sustentabilidad de los productos. Muchas veces son términos que quizás no son nuevos, pero de alguna manera también se están realizando internamente en las diversas comunidades. Por ejemplo, el hecho de que las señoras, no sé, cultiven sus propios recursos, ¿cierto? Ya es algo sustentable.
Claro. Y a la vez también sostenible en el tiempo. Entonces, muchas veces, ¿cierto? Hay un economista que es mexicano que instaura este tema de racionalidad ambiental, que él es sociólogo ambientalista, ¿cierto? Y obviamente un ambientalista en sí, donde ha hecho miles de investigaciones sobre este tema. Y no solamente, ¿cierto?, se centra en la parte sociológica, sino que ecológica y a la vez también de educación ambiental. La educación ambiental tiene muchas aristas, Sí, donde no solamente, económica. claro, y no solamente está centrado en los profesores, porque a lo mejor, claro, uno puede decir perfectamente, yo soy profesora, y claro, yo hago trabajo pedagógico con mi estudiante y puedo transmitirlo, pero también es una labor quizás de los estudiantes, es una labor de los papás, es una labor de los dirigentes, es una labor de todos nosotros, ya no es de los expertos propiamente tal, ¿verdad? Claro, el problema está que nuestras sociedades indican el camino que uno tiene que seguir, o sea, que tiene que seguir la sociedad en general. Claro. O sea, la dirigencia que está en el momento dirigiendo una sociedad dice esto es lo que hay que hacer con respecto a la parte económica, la parte cultural, la parte de esto y la parte ambiental. Entonces, quizá eso no está siendo concordante con lo que la gente en este momento está necesitando. O sea, ¿por qué? Yo le voy a contar una anécdota así bien rupestre, podríamos decir. Hace un tiempo atrás yo en Pargua no sentía en las mañanas ningún gallo cantar. Preocupante. Claro, porque Usted creció ahí, nadie claro. estaba preocupado de tener gallina, de cultivar los propios huevos. No se escuchaba ningún gallo cantar en la mañana. Y hoy día yo, por la pega, tengo que despertarme a las 6:30 de la mañana, pero hay varios gallos alrededor de mi casa que ya me despiertan a las 5:20, a las 6 de la mañana, a las 6:30. Eso quiere decir que la gente está volviendo a preocuparse de empezar a tener sus recursos propios. Y eso es bueno. Es bueno. Desgraciadamente con los recursos del mar nos va a costar mucho más, porque los recursos del mar ya están casi todos agotados. Lo único que hay que hacer ahí es cultivar y cultivar, y para eso, bueno, está la normativa, claro, con todas las cosas que tienen que tener los pescadores para realizar eso, que no es tan fácil como empezar a cultivar un terreno, pero tiene que hacerse, es la única manera, y lo vemos, por ejemplo, en distintos sectores. En Chiloé hay lugares que son fabulosos con respecto a la crianza de los choritos o del mejillón sureño, como se dice ahora, o en el norte en Coquimbo y la parte de Caldera hacia el norte con el asunto de los mejillones. Entonces eso tiene que empezar a producirse. Y lo otro que yo quiero acotar es que es muy buena la idea de las bolsas, de instaurar la bolsa, eliminar la bolsa de plástico. Pero también hay que tener cuidado en el sentido de que no nos van a llenar de bolsas de otro tipo. O sea, no reemplazar la de plástico por otro material que a la larga igual se va a ir amontonando. Claro. Y eso tiene que ver también con la cantidad de basura que sacan las personas. Porque nosotros decimos las empresas, por supuesto. Las empresas tienen un fin económico de producción a gran escala para ganar grandes cantidades de dinero, porque los que constituyen las empresas son grandes consorcios o grandes grupos económicos. Necesitan eso. Pero la persona que está hoy día en Calbuco, en toda la comuna de Calbuco, en los distintos lugares, no se preocupa de cuánta basura genera. Y debe de preocuparse. Entonces, hacer el ejercicio, ¿cuánta basura saco yo en la semana? Claro, y lo otro, actualmente todos queremos la basura fuera de la casa. Claro, ¿no? claro. ¿Dónde? Y sacamos todo, y resulta que de repente hay un problema por los camiones y queda la calle llena de basura. Pero nosotros nos preocupamos de absorber un poco esa cantidad, de ir separando, por ejemplo, los que tienen un sitio, hacer una compostera donde pueda después servir para cultivar algo. No. Entonces, el ejercicio sería ya, en una semana, ¿cuánta basura sacamos? Y tratar de disminuir eso al 50%. Los plásticos y todo, separarlo, dejarlo en una parte. Y lo orgánico, dejarlo para nosotros en nuestro terreno y hacer algo que nos pueda servir para cultivar. Porque también existe el problema que aquí los vertederos se lleva todo. Colapsan. O sea, se lleva todo. Si nosotros separamos, nadie nos va a recibir la basura a nosotros separada, sino que todos lo van a meter al mismo camión y lo llevan a un mismo lugar. Y en ese sentido también nos falta eso. La reutilización. Incluso yo el otro día hacía la analogía y decía,
es muy fácil reutilizar en mi casa, ¿cierto? De repente uno guarda los potecitos de margarina, ¿cierto? Claro. Los potecitos, qué sé yo, que los tuppers, ¿cierto? Porque ahora también nos venden los potecitos para la sandwichera. Simplemente en tu casa tú puedes tener perfectamente, reutilizar este material. Las botellas, nos llenamos de botellas plásticas. ¿Qué hacemos con las botellas? Pero estamos volviendo a la botella retornable, que cosa que es muy importante y muy positivo. O sea, hoy día las empresas están dando cuenta también de eso, que no pueden llegar y tirar las botellas plásticas a los basureros. O sea, se está insistiendo en la botella retornable, que debiera ser una solución. O sea, si yo voy con mi botella, entrego mi botella y me dan la botella de bebida y no la boto. Bueno, aquí tenemos también un tema que porque estamos rodeados de mar, ¿cierto? El tema de la pesca, ¿cierto? Aquí vemos el tema de las salmoneras, también cuánto ha afectado últimamente esto en estos tiempos, el escape de los salmones también. Queremos saber su opinión, don Raúl, respecto a este grave problema que nos afectó y bueno, la empresa pareciera de que intentar engañar al sistema o a la autoridad. No sé cuál es ahí el trabajo de la Superintendencia de Medio Ambiente, ¿cierto?, para poder fiscalizar a este tipo de empresas. Sí, pues hay varios temas contingentes. Yo hace un tiempo atrás hice un diplomado, un curso de gestión ambiental local en Castro de la Universidad de la Frontera. Y viajaba todos los fines de semana hacia Castro, desde Pargo hacia Castro. Lo hicimos con varias personas de acá de la municipalidad igual, y de todas las municipalidades. Y veía que esa construcción que nosotros admiramos de la gente de Chiloé, con la tejuela, la madera, se estaba reemplazando por gran cantidad de casas con lata. Eso daba a entender que la gente tenía los recursos como para hacer sus casas y construir de esa manera. Pero eso era porque la gente estaba trabajando en la salmonera. Y había dejado el campo botado, y ya en el campo no producía las cosas que estábamos conversando hace un rato, sino que se dedicaba a trabajar, tener plata a fin de mes. Por supuesto que a todos nos interesa y nos gusta, y pasarla bien también el fin de mes, pero no nos olvidamos de lo otro. Eso era un beneficio quizás para la empresa, pero un beneficio para mí disfrazado, porque a la vuelta de la esquina después vino lo otro, que fue la hecatombe de la empresa salmonera en este lugar, y se terminó eso. Claro. Y mucha gente que quiso volver ya no tenía la herramienta para poder hacerlo, volver a sus terrenos y empezar a hacer las cosas que antes se hacían y que le daba la alimentación y el sustento. Lo que pasa hoy día en Quintero igual es una situación complicada. Claro. Lo que pasó con la famosa marea roja en Chiloé, o sea, no famosa porque fue heavy, fue poderosa, donde las comunidades, por ejemplo, yo tengo el ejemplo de la comunidad de Huapi Aptao, que se organizaron sí. Bien, claro. Sí. Se tomaron la carretera, nosotros íbamos, los visitábamos, pero de repente como que no lo tomaban mucho en cuenta tampoco, y resulta que era una de las comunidades más perjudicadas, porque ellos dependían exclusiva y únicamente de la recolección de mariscos que tenían alrededor de la isla. Ese era su sustento, no había ningún otro. Entonces era una de las comunidades más complicadas. En ese sentido, la marea roja al final uno no sabe científicamente si fue marea roja o realmente fue una contaminación por todos los salmones muertos que se botaron al salir del canal de Chacao. Y yo en ese sentido soy bien responsable. Yo vi imágenes, por ejemplo, de Canal 13, donde había un avión de la Armada que tomaba fotos de los barcos que estaban vertiendo el asunto, según ellos, muy adentro del Pacífico. Pero se veía toda la costa de Faro Corona hacia el sur, claro, en la misma foto. Entonces no estaban tan lejos. Eso con las mareas, con los vientos, vuelve y se queda en la playa. Y eso es lo que produjo la gran mortalidad de malla y todo ese tipo de bivalvos en las costas de Punta Corona hacia el sur. Y con el famoso barco, por supuesto, que es una cosa que de repente uno piensa, ¿qué hacer con el famoso barco? O con lo que tiene el famoso barco.
negligencia por parte de la tripulación por darse vuelta, ¿no es cierto?, con cargas peligrosas, no en ese momento, pero posteriormente se transforman en cargas peligrosas. Y después, ¿qué hacemos con eso? O sea, tampoco estamos preparados para eso. Claro, y es donde viene la responsabilidad ¿de quién es la responsabilidad? Exacto. ¿De las empresas, de los organismos públicos, de los puertos o de quién? Para tener la posibilidad de que eso no se vaya a verter de nuevo en el mar, en el océano, y pueda producir también las cosas que se produjeron con la marea roja. Sí. Entonces es algo que nos falta. Yo creo que debe haber para ese tipo de cosas emergentes en un momento determinado la solución. No sé de qué tipo, pero una mesa quizás. Claro, se decía, pero se decía que el único puerto que podían sacar ese famoso líquido era Calbuco, claro. ¿No es cierto? Sí. Pero ¿por qué no puede haber otro? El otro era Talcahuano y de partida le dijeron que no. Entonces, ¿qué se hace con eso? ¿Cómo lo podemos hacer? Para no estar dando, ¿no es cierto?, la pelea aquí, la pelea allá, por esto y todo otro. O sea, a nadie le gusta que le coloquen basura afuera de su casa. Pero tiene que haber una solución para eso. Y eso yo creo que también, como dice Carolina, las mesas tienen que existir y tienen que existir siempre. No se puede estar improvisando, digamos. Claro, tiene que existir siempre. Claro. Hay que prevenir. No reaccionar, sino que la prevención. Producto de este mismo evento, nuestra comuna tiene un grupo, ¿cierto?, que está preocupado por esta problemática que ha surgido desde la marea roja. Hay varias agrupaciones con la índole ambientalista, ¿cierto?, que se preocupa de estos casos, pero igual falta, ¿cierto?, una agrupación que realmente acoja todas estas necesidades. Hay una mesa resolutiva donde también se incluye a todas, que no surjan las agrupaciones atendiendo lo urgente. Que exista antes. Atendiendo lo urgente, porque eso es. O sea, la problemática ambiental viene desde los años 60 y 70. Sí. Entonces nos estamos preocupando del impacto ambiental cuando ocurren cosas. Claro, incluso, muchas veces, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención los microclimas que hay en Pargua. ¿Cierto? Cuando uno va hacia Pargua, el clima de Calbuco es totalmente distinto al clima de Pargua en cosa de 15 minutos. ¿Ya? Y eso porque algo está ocurriendo. ¿Qué pasa? Alguien se preocupa de eso, pregunta, hace investigación, ¿cierto? Entonces también la responsabilidad, como vuelve a recaer, ¿cierto?, en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo como ciudadano, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo estoy contribuyendo para el medio ambiente? ¿Estará bien? ¿Estará mal? Ya, tengo empresa, ¿la empresa influirá? ¿No influirá? Pero como yo decía anteriormente, no es solamente un tema de empresa, sino que es transversal. Es transversal. Claro, efectivamente. Más allá, digamos, de todo lo que podamos ver diariamente aquí en nuestra región, yo creo que esta región, don Raúl, es una región muy especial. Sí. Muy especial, tanto en el norte, puede ser cierto, en lo que pasa allá en Quintero también, usted tomó el tema, y nuestra región relacionada con el tema del mar, relacionado con el tema de lo que pasa en nuestros bosques, por ejemplo, también tenemos mucho que decir, y en realidad el tema de la improvisación, digamos, entre comillas, ver que las autoridades de repente no están preparadas o no saben qué hacer referente a una situación, como es simplemente el tema de la marea roja no debería ser nada nuevo. Claro. Debería ser algo que ya se sepa manejar, ¿cierto? Que cuando llegue el momento de actuar, se hace. Pues no deberíamos tener problemas, digamos, en que hacer lo mismo con el tema de las salmoneras, que, bueno, simplemente las salmoneras están un tiempo y después se van y ahí queda todo. Y queda todo. Eso es lo peor de todo. Sí, antes, en el momento que fue el asunto de la primera crisis salmonera, hice un viaje hacia el estuario Reloncaví, fui desde la arena a Puelche y de Puelche me fui hacia Puelo, por la orilla. Y ahí existían varios centros, pero los centros estaban todos en el fondo del mar. O sea, uno del camino veía todas las estructuras metálicas metidas en el fondo del mar. O sea, eso no puede ser. O sea, ahí no hay reutilización, no hay reciclaje, no hay prevención, no hay nada. O sea, ¿por qué la empresa deja que se hunda y que se preocupe en otro del asunto y mata todo lo que hay abajo? Sí. Y material que sirve. O sea, si hay un centro, ¿no es cierto?, con estructuras de fierro, galvanizado, con aluminio, bueno, eso es valioso si nosotros
No somos un país que estemos votando las cosas. Lo último que yo quería decir con respecto a nuestra región. Nuestra región es hermosa y tenemos que cuidarla. Nuestra comuna es hermosa. Yo siempre he dicho Calbuco, de repente como que se dice Calbuco y se cree que solamente es la ciudad de Calbuco. Claro. Y yo creo que a mucha gente tiene ese error. Y no es en la comuna de Calbuco, no es solamente la ciudad de Calbuco. Hay distintos lugares, diversos lugares con distintas costumbres, distintas culturas y que hay que salvar. Yo estoy afortunadamente porque los pobladores de Chayagüe, de Punta Auco, se le ocurrió un día en una reunión que sea el delegado cultural de allá. Y participo en la mesa de cultura de Calbuco. Y ahí hemos planteado esto mismo que estamos diciendo acá, es lo que estoy diciendo. La comuna de Calbuco es diversísima y por lo tanto hay que considerar toda esa diversidad en la toma de decisiones que se haga, siempre. Y así vamos a estar todos contentos en el sentido que nos están tomando en cuenta y nos están tomando en cuenta las cosas que nosotros tenemos y las cosas que podemos hacer. María Novo, que es una ambientalista española, nos visitó en una de las escuelas de invierno en la Universidad de los Lagos en Osorno, y ella dijo que le había impactado la belleza de la 10ª región, impactadísima de la belleza de la 10ª región, que solamente, dijo, era superada por la calidez de su gente. Conceptos sumamente alentadores y que a uno le suben el ego de vivir acá en la 10ª región y especialmente en ese sector de Calbuco, Pargua, Chayagüe, las islas de Puluqui, Tabón, igual. Claro. Sí, cada una de nuestras islas aledañas, ¿cierto?, tiene una riqueza muy importante, ya en cuanto a recursos, en especies, flora y fauna, ¿cierto?, que no todas, tenemos un sinfín de recursos que hay que cuidar y que también hay que concientizar y conocer. No porque sea una isla que esté por allá, cerca de Gualaihue, lo vamos a dejar de lado, no vamos a saber qué está ocurriendo ahí en sus playas. Claro. Yo le decía a la Carolina, nosotros la primera actividad que empezamos a hacer en la escuela en Pargua fue la limpieza de playa, de Punta Coronel hasta donde está. Afortunadamente ahora no existe gran cantidad de basura, pero en ese momento sacamos camionadas y camionadas de basura. Y eso, con lo que conversamos de las empresas y todo eso, en las playas se acumula mucha basura. Pero no todo es de las empresas. Claro. No todo es de las empresas, también es de los pequeños botes, de los tachos que tiran, de los envases de aceite, de las bolsas de basura que tira un turista que anda por ahí, que de repente hasta en la carretera abren la cuestión y lo tiran. O sea, ahí no hay ninguna conciencia. Y eso es lo que nosotros tenemos que defender e indicar. O sea, nuestra región o nuestros lugares no lo pueden venir a... Yo creo que eso es muy importante porque hay mucha gente que de repente piensa que viene del norte... viene a pasarlo bien, ¿cierto?, en las vacaciones, y dice, bueno, bótanos, pues yo no vivo acá, así que claro. No hay hay lugares donde dice, usted trae sus cosas, lleve su basura. Claro, y ocurre eso, aunque no se crea, pero sí ocurre. Sí. En realidad hay mucha gente que es inconsciente, digamos, y porque viene de otra región puede venir a botar basura aquí. O uno cuando va a otro lugar, claro. Tiene que cuidar siempre el los lugares donde va. Exactamente. A partir de lo que hemos hablado en materia de cuidado ambiental, ¿cierto?, educación ambiental, usted decía, claro, Calbuco no es solamente un lugar, sino que hay muchas islas. Y pareciera que la gente de Calbuco, al momento de, por ejemplo, de reclamar o decir algo, levantar la voz, pareciera que no fuera muy unida, así como que, o no fuéramos muy... No metiéramos mucha bulla en realidad para defender algo. Por ejemplo, lo que pasó, no sé, con la empresa Copec, por ejemplo, cuando vino. Puede ser por eso mismo, porque como somos tan diversos, cada grupo tiene cada territorio tiene su cultura y la manera de ver las cosas que es distinta. Y ahí la racionalidad ambiental no depende de nuestros grandes dirigentes a nivel nacional ni regional. Depende de las personas que están ahí. Ellos aplican la racionalidad ambiental ahí. De lo que le ocurre. De lo que le ocurre. De lo ¿Qué hago yo para cuidar lo que tengo? Exacto. ¿Y qué hago yo cuando viene alguien y me viene a impactar en mi medio ambiente
con algo que no tiene nada que ver conmigo. ¿Qué pasó en Pargua? En Pargua, para hacer la gran rampa de Punta Coronel, barrieron con todos los corrales de pesca hechos por miles de años por la gente que vivió en esos lugares. Habían, supongamos, 20 corrales de pesca. Hoy día no existe ninguno, porque las máquinas barrieron así, una noche, baja marea, pum, y lo amontonaron todo allá. Desgraciadamente nadie se dio cuenta en el momento, pero después ya de hechos consumados ya no hay vuelta que dar. Claramente es un tema también de fiscalización, don Raúl, respecto al tema de las empresas. Por eso que yo le nombraba el tema de la superintendencia, porque hay que pareciera de que, bueno, las empresas pagan, es más fácil pagar una multa, ¿cierto? Y sigamos contaminando nomás, claro, ¿cierto? Racionalidad ambiental. Sí, claro. Por eso es importante lo que acaba de mencionar don Raúl. Aquí somos nosotros los que tenemos que hacernos responsables de lo que está ocurriendo con nuestro entorno. Porque yo no voy a esperar a que venga una autoridad, ¿cierto?, a decirme que hay que defender lo que es mío. Claro. Porque nosotros somos ciudadanos, ¿cierto?, que vivimos en un sector natural, y ese sector natural es rico en diversas, en recursos, que va a ser sostenible, va a ser sustentable para mí, y tener esa mirada. Muchas veces con un simple acto de poder, no sé, reutilizar, de poder reciclar, ¿cierto? Con eso yo ya estoy contribuyendo. Y cuando afectan directamente, ¿cierto? No sé, emanación de gases, un impacto que sea, por ejemplo, lo de la marea roja, ¿cierto? A mí, como persona del sector, me va a impactar porque están atacando mi zona. Entonces yo ahí recién me voy a hacer responsable, ¿cierto? Y decir, ¿saben qué? No, pues esto no puede ser. Pero aquí es un tema netamente general. No solamente porque, como decía don Raúl, me afecta a mí, sino que es netamente... Es como dominó. Claro, un efecto dominó, porque al final yo tengo que sacar la voz, ¿cierto? Porque me está incluyendo, ¿cierto? Me está contaminando, me está, no sé, perjudicando. Pero, ¿qué pasa con la comunidad al lado? También está ocurriendo lo mismo. Pero como no me afecta, ¿cierto? Claro. Yo no lo voy a considerar. Exactamente. Claro. Entonces, lamentablemente, esa mentalidad, quizás, ¿cierto? Pero no quiero generalizar, ocurre en ciertas personas. Claro, pero hay que tener claro lo que dice nuestra Constitución con respecto a que yo tengo derecho a vivir en un lugar ambientalmente libre de cualquier contaminación, que no tenga ninguna contaminación. Y ese derecho no lo ejercemos. Claro. Así de simple. Ahora, esto es lógicamente una clara señal para las nuevas generaciones, sí, que la situación actualmente no es buena, ¿cierto? Es una situación bastante compleja que se está viviendo, y como a todos nos compete al ciudadano común y corriente, ¿cierto? A los gobiernos, a los estados, a las autoridades. De eso, ¿cierto? Se tiene que sacar también una buena lección de lo que está ocurriendo hoy en día, y bueno, de a poquito poniendo un grano de arena, ¿cierto? Como en el caso de cualquier niño que vaya comiendo un helado y bote el papel en la calle. Claro. Bueno, hay que educarlo y decirle que esto no se guarda en el bolsillo, y cuando llegue un basurero simplemente se bota ahí. Claro, por ejemplo, eso son cosas simples, claro, pero la racionalidad que tenemos que tener en cuanto a la eficiencia energética y eficiencia hídrica, especialmente en las escuelas y en los hogares. O sea, yo tenía en mi casa había una lavadora que de repente salían 2 o 3 gotitas así de la parte donde van los detergentes, pero resulta que en un par de horas la lavadora estaba llena de agua. ¿Y qué pasa si esa agua se pierde, se va? Esa agua que se está perdiendo todos los días, y uno no se da cuenta cuánta agua se pierde cuando hay una llave abierta que no se cierra porque hay un descuido o cualquier cosa, lo que pasa en las escuelas. Exacto. Nosotros tenemos que hacer eficiencia en nuestra escuela con la energía eléctrica y con el agua. Claro, o sea, por ejemplo, a lo que apunta don Raúl, es que nosotros en nuestros hogares podemos contribuir, ¿cierto?, al cuidado del medio ambiente con un simple hecho de apagar la luz cuando no estoy en un espacio. No sé, cerrar la llave cuando me estoy cepillando los dientes, después volver a abrir. Son cositas muy mínimas, que por eso hago hincapié de que impacto ambiental no solamente es contaminación, sino que también es hacer el uso efectivo de los recursos.
por ejemplo, hoy en día la eficiencia energética se está centrando mucho en lo que es la energía solar, los paneles solares. Claro. Tú vas a Puerto Montt, ¿cierto? O en algún sector, ¿cierto? Donde hay unas lucecitas, ¿cierto? Que se recargan con luz solar, ¿cierto? Y funcionan lo más bien, ¿cierto? No es necesario que yo enchufe, utilice pilas, ¿cierto? Porque eso también son otras aristas, ¿cierto? Que tiene en este sentido el impacto ambiental. Bueno, de esto nosotros la radio igual tiene aquí un Estamos sistema, claro, con sistema ambiental. Sí, por supuesto, estas luces, tenemos ahí las dos plataformas, ¿cierto? De energía. De alguna manera, ¿cierto? Se puede, sí, o sea, se contribuye. Claro. Y eso pequeñas cosas van sumando y sumando. Esto en el norte se está dando mucho, el tema de las plataformas de, ¿cómo se llama esto? Paneles solares. Paneles solares, sí, los paneles solares. Sí, en el desierto yo he visto y sé de que hay grandes extensiones de paneles solares. Lo mismo que se quiere hacer acá en el sur con energía eólica también eólica, aquí en el que también tiene su resistencia porque igual contamina visualmente, pero es más limpia que lo que estamos consumiendo en este momento. Veremos qué pasa en el futuro, si no vamos a tener que irnos todos a Marte, ¿no? Ya, efectivamente. Sin lugar a dudas es un tema, don Raúl, muy interesante, muy importante, que como dijimos anteriormente, tenemos que crear conciencia, ¿cierto?, de todo lo que pasa en nuestro entorno, tanto en las playas, en el sector rural, aquí en la comuna, en las grandes ciudades, ¿cierto?, también. A nivel mundial. Pero también es importante tener algunos tips para que podamos, digamos, poner en práctica en las casas. Yo creo que eso es muy importante y que de ahí se parte, ¿cierto? Para que podamos trabajar un poquito más en eso. No, y vamos tomando conciencia ahí de lo necesario que es y los resultados que podemos obtener, y de esa manera podemos exigir a los otros entes más grandes de que se haga lo que estoy haciendo yo en mi casa. O sea, si yo estoy reutilizando cosas o si estoy separando basura, y si no tengo dónde dejar lo orgánico y dónde tengo que dejar lo inorgánico, o sea, tengo que exigir que los vertederos, por ejemplo, no sean vertederos, sean rellenos sanitarios donde haya esa separación y que me puedan recibir un container con una cosa y que eso se vaya donde tiene que irse, no que se vaya todo junto a un lugar. O sea, las empresas, exigir a las empresas, como hemos hablado aquí, que tiene que respetar el medio ambiente donde está trabajando. Y miles de cosas que hay que hacer en este sentido de cuidar nuestro entorno más cercano. Por ejemplo, usted, ¿qué le diría a la audiencia? En estos momentos nosotros, nuestra comuna de Calbuco, ¿cierto? Gracias a este programa, ya ellos van a poder, ¿cierto?, saber en qué consiste el tema de racionalidad ambiental, y a la vez también por medio de este programa queremos entregarle, ¿cierto?, a nuestra audiencia algunos tips que usted estime conveniente que se pudiesen realizar en los hogares. Algo bien sencillo, simple. ¿Cómo podríamos cuidar el medio ambiente desde los hogares? Desde los hogares lo que hemos hablado, o sea, la basura reducirla al máximo, porque tampoco dedicarnos a comprar todo lo que se nos presente, comprar estrictamente lo necesario, porque de repente hay una manía así de comprar todo lo que se nos ofrece, y resulta que se nos eliminan las bolsas plásticas para sacar a 10 bolsitas plásticas donde vienen todas las cosas. Claro. ¿Y eso dónde va a parar? O sea, es lo mismo. O sea, yo reduzco la bolsa del supermercado a una o dos bolsas, pero dentro de esa bolsa tengo todas las bolsitas plásticas donde viene el azúcar, donde viene el arroz, donde viene el trigo mote, donde vienen todos los envases con un plástico encima. Yeah. Entonces, ese consumismo, tratar de ver hasta qué punto yo lo puedo ir también frenando un poquito. La eficiencia energética, la luz, el agua. Empezar si tenemos terreno, un patio grande, bueno, empezar a sembrar alguna cosa nuestra, para poder ahí colocar los desechos orgánicos, todo lo que nos sobra de lo que consumimos todos los días, que tiene que ver con las verduras y con las frutas, ¿no es cierto? E irlo dejando en un lugar donde nosotros podamos sacar después el famoso compost y que sea de abono para nuestras siembras. Y en las escuelas, especialmente en las escuelas que haya mayor sensibilización de educación ambiental.
cuidar nuestros recursos naturales. Como decías tú, en fauna, en flora. Yo creo que eso, y cada uno ir interiorizándose cada día más de lo que es nuestra realidad. Es compleja. Nosotros escuchamos en los noticieros de repente que hay islas, ¿no es cierto?, de plástico. Sí. En alguna parte hay grandes extensiones de plástico, y eso lo producimos nosotros. O sea, si tenemos la posibilidad de tener una botella retornable donde vamos a comprar la bebida, bueno, hagámoslo. Y al último no compremos tanta bebida tampoco. Claro. Mucho azúcar hace mal. Igual. Ese también es consecuencia de todo esto. Sí. O sea, hoy día hay una gran cifra de personas enfermas de diabetes. Es una de las enfermedades más masivas que existen en la Tierra. Y eso porque nuestra alimentación últimamente el consumo ha sido en base a calorías y azúcar y azúcar y azúcar. Exacto. Y nos olvidamos de nuestros recursos antiguos. Bueno, claramente cositas básicas, ¿cierto?, que se pueden abordar en la casa, especialmente, bueno, cuando se tienen niños también, ¿cierto? Es muy importante eso desde pequeños, ir inculcándoles todas estas buenas prácticas, estas buenas enseñanzas para, de alguna manera, poder cuidar nuestro medio ambiente. Este espacio, Conectados con el Medio Ambiente, precisamente, que en esta oportunidad tuvo como invitado a don Raúl Cárdenas Maldonado, director de la Escuela Rural del Sector de Pargua, y agente participativo también del Comité Regional Educativo Ambiental, 10ª región, que amablemente nos acompañó también durante este programa, Conectados con el Medio Ambiente. Hay que recordar que este programa llega hasta todos sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional, quien por supuesto aporta para que puedan llegar este tipo de programas educativos hasta sus hogares, Carolina. Así es, Danilo. Muchas gracias, don Raúl, por visitarnos hoy y dejar como una reflexión, ¿cierto?, sí, para este programa, el hacerse cargo de lo que está ocurriendo en nuestro entorno, hacerse cargo también de las acciones que nosotros estamos realizando en nuestros hogares, ¿cierto?, y considerar lo que don Raúl nos acaba de mencionar, ¿cierto?, estos tips para poder llevarlos a cabo y vivir, ¿cierto?, en un ambiente mucho mejor. Se habla de un futuro mejor en la parte del medio ambiente. Eso, don Raúl. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, y cualquier cosa que podamos apoyar o contribuir, estamos a su disposición. Don Raúl Cárdenas Maldonado, entonces, que nos acompañó durante esta jornada, durante este programa, aquí en Conectados con el Medio Ambiente. Queremos agradecerle a usted, a todos los auditores que estuvieron escuchando nuestro programa, ¿cierto? Y el mensaje también para todos ustedes. Gracias. Conectados con el Medio Ambiente por Radio Amiga FM 100.7 de Calbuco, un espacio dedicado a la concientización ambiental con importantes invitados de nuestra comuna frente a la responsabilidad que tenemos como ciudadano con el medio ambiente. Todos los lunes a las 18:30 horas, con repetición los sábados a las 16 horas y domingos a las 20 horas. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional.